a Sevilla, encantada Sí, de volverte a ver otra vez. Y he estado con tu libro estos días, leyéndome partes, fragmentos, sí, porque tú sí, sí. dices incluso en la misma introducción del libro que el lector puede abordar la lectura de este libro de la manera que le apetezca, leyendo aquí y allá aquello que más le interese. Claro, no es una historia que tiene que empezar por un principio y terminar por un final. O sea, hay contenidos, hay aspectos de la sexualidad que no tienen un orden necesario marcado. Pues así he leído yo, y hay cosas que me interesan, muchas de las que te voy a preguntar, pero antes quería saber, claro, tú escribes de ciencia porque ese es tu mundo, escribes libros divulgativos. La ciencia para algunos estudiantes como yo era una materia que en época estudiantil se nos atragantaba un poco. Entonces, ¿tú cómo abordas la materia en tus libros para llegar al público de a pie? Le quito protagonismo a la ciencia. Es decir, para mí la ciencia en los libros o en la divulgación es la fuente de información. Pero el protagonista es la información. O sea, yo cuento cosas interesantes. Pasa que yo solo cuento cosas que vienen de la ciencia, ¿vale? Porque las otras no sé si son verdad o no. Vale. ¿Me entiendes? O sea, si yo me encuentro un sexólogo que me dice, basado en mi experiencia, las mujeres son así o son así. Bueno, tu experiencia es tu experiencia. Esto no es riguroso, porque a lo mejor otro sexólogo tiene otra experiencia, pero la ciencia intenta ser objetiva, ¿no? Y con esto yo creo que es la fuente de conocimiento más rica y más precisa que tenemos. Entonces, yo no es que hable de ciencia, yo hablo de sexo, de sexualidad, hablo de comportamiento humano, hablo de cómo funciona nuestro cuerpo, y eso es interesante, a la gente le interesa. Pasa que para mí la ciencia es la fuente de información. Si fuera la protagonista, entonces explicaría la metodología y cómo trabajan en el laboratorio, y algo hago también, porque no me puedo resistir, pero sí. Bueno, este libro que es La ciencia y el sexo, tú ya abordaste un libro sobre este tema. Este libro es como una adaptación, una actualización Sí. porque hemos vivido una revolución en el sexo, es verdad que se ha ampliado, hay nuevos conceptos. ¿Es como una adaptación de aquel libro que escribiste? Sí, tiene dos cosas diferentes respecto al primer libro. O sea, la base es la misma. Vale. Si un lector ya se ha leído el primero, no hace falta que tenga esto, ¿vale? O sea, de manera honesta lo digo. Es un poco más corto, ¿vale? Porque vimos que el primero, 480 páginas, a ciertos lectores les asustaba un poco, ¿vale? Y lo hicimos más corto, quitando algunos capítulos que desde que no eran tan relevantes quizás, y luego tiene unas actualizaciones en algunos ámbitos, pero no es que sean muchos. O sea, es decir, la ciencia de la sexualidad tampoco ha cambiado tantísimo en 10 años. Lo que sí que ha cambiado son cosas en la cultura, ¿no? O sea, el tema de género está mucho más presente, claro. La gente cada vez es más abierta. Tuvimos una pandemia con gente confinada que también cambió algunas cosas de nuestra sexualidad durante la pandemia, no después, y ya se conoce más temas de enfermedades. O sea, sí que hay algunas novedades que he ido incorporando, pero no es que haya una diferencia enorme. Bueno, vuelves la mirada al sexo. El sexo está muy presente en el mundo en el que vivimos, pero también a veces pienso que es como ese gran desconocido, ¿no? Sabemos lo básico del sexo y además estamos llenos de prejuicios. Claro, o sea, yo me pregunto, ¿cómo sabemos de sexo? ¿Cómo adquirimos información sobre sexualidad? A través de experiencia. O sea, eres jovencito y tienes relaciones con uno o con otra o lo que sea, y vas aprendiendo sobre la marcha lo que te cuentan los otros, los amigos y tal, pero que suele ser sesgado, ¿vale? O mentira directamente. Y pornografía, que también es una ficción. Entonces, información rigurosa la mayoría de personas no tenemos. Ya no es científica, sino de sexólogas o rigurosas. Entonces, junto a que
que es algo muy íntimo, yo entiendo que sea algo íntimo y que es difícil en un grupo de amigos. Tú puedes hablar de los viajes que has hecho o de la comida y tal, pruebas comida, dices, vamos a probar, no has comido nunca un peruano, vamos a probar un peruano. Dices, ah, vale. O no has viajado nunca a tal sitio, pues vamos a tal sitio, ah, vale. ¿Sexo? Uy, no has probado nunca el BDSM, vamos a... ¿Cómo? No sé qué. Y a los niños les dicen, come alcachofas, no me gustan, si no las has probado, pruébalas. Pero en sexo no. Entonces, hay toda esta intimidad, estos como miedos, esta vergüenza, que junto con la poca información lo hace algo que nos incomoda. Y yo creo que darle esta mirada que yo le doy más científica, pero en realidad como muy natural, muy sin juicios de valor, muy de explicar lo que los científicos van descubriendo, pues ayuda a naturalizarlo. Lo que pasa es que es verdad que lo que comentas es cierto, y es que todo procede de esa cultura, de esa educación que venimos arrastrando de tiempo, que hay cosas sobre el sexo que son tabú, y por eso a la gente quizás le da mucho pudor, ¿no? Por esa cultura que tenemos arraigada, ¿no? Y que es tiempo de romper barreras. O sea, que cada uno haga lo que le dé la gana. Esto, lo primero, yo no tengo que decirle a nadie que no es una obligación romper barreras. Yo sí lo sugiero. Yo lo sugiero porque yo veo el sexo como algo divertido, algo que une a las personas, algo que es positivo para nuestro bienestar, para la autoestima, para incluso nuestra salud. Yo veo el sexo como algo para disfrutarlo y ya te digo, que une a las personas. Entonces yo sí abogo por una visión positiva de la sexualidad sin estas inhibiciones del pasado, ¿vale? Sí, estos prejuicios y estos condicionantes. Y es verdad que tenemos una herencia, lo que dices tú, una herencia que la palabra pecado aparece por aquí, ¿eh? Y se ve en mujeres que no llegan al orgasmo, que algunas es porque cuando sienten mucho placer, esto es malo. Si se están dejando llevar, es como que se sienten casi poseídas por el diablo, ¿sabes? Es decir, como que y ellas mismas se frenan de sentir tanto placer y por eso no llegan al orgasmo. Entonces esto es una pena. Entonces yo sí que sugiero romper un poco con esta visión tan conservadora de la sexualidad. Pero que cada uno lo quiera. Claro, obviamente. No se lo pierden. Exactamente. Binomio, ciencia y sexo. Hablas de un concepto que a mí me parece muy interesante, que es la a ver si lo digo bien, biopsicosociología. Claro. ¿Esto qué es? Esta es la aproximación en sexualidad a la comprensión del comportamiento sexual y de las disfunciones sexuales. Es decir, cuando dices una mujer no llega al orgasmo, o un hombre tiene problemas de erección, o tiene la autoestima baja, o lo que sea, allí pueden haber factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Tú no puedes analizar solo desde una perspectiva, si quieres saber, porque puede ser que tengan los estrógenos muy bajos, o la prolactina muy alta, o que tenga un problema en el sistema nervioso, ¿vale? o la musculatura pélvica esté fatal, y eso le impida el placer, o se queda final, o que sea. Y esto sería la parte biológica. Claro, puede ser que tenga una experiencia en el pasado que casi de manera inconsciente la está condicionando. Hay mucha gente que no solo abusos, sino experiencias negativas, desagradables, que no ha hecho esa limpieza psicológica, ¿vale? Y eso influye. Y luego sociocultural, pues si es una persona pues, o muy religiosa, o muy sexista, o lo que sea, pues también te puede interferir o saber, es decir, no conocerse suficientemente bien para saber cómo tiene que ser la fricción para llegar al orgasmo. Entonces, cuando analizas casi cualquier comportamiento, es decir, ¿por qué nos gusta una persona y no otra? No puedes decir solo, es que es la simetría.
eh, hay una parte biológica, una parte psicológica y una parte sociocultural. Entonces esta parte biopsicosocial del sexo es la que te permite comprender mejor nuestra sexualidad. Bueno, este libro contiene estadísticas, datos científicos, pero también hay casos reales, porque tú has hablado Sí. con muchas personas que te han contado experiencias que sirven para ejemplificar o para Sí. demostrar lo que la teoría. De tal manera que el lector puede verse reflejado Sí. en lo que leemos o no, porque cada uno es un mundo, es decir, hay una variedad de actitudes, de situaciones brutal. Sí, pero hay momentos en que los lectores se sienten reflejados. Y esto, aquí mira, esto no lo cuento normalmente, pero había un estudio que analizaba el impacto de la lectura de ficción o de no ficción en las personas, y sobre sexualidad, no me acuerdo la cita, pero vio que, por ejemplo, Las sombras de Grey, a algunas personas, a algunas mujeres les excitaba, y otras, al saber que era ficción, bueno, seguían la trama, pero no les impactaba tanto. Pero en esto, al saber que es realidad, que ese caso existe de verdad, y que eso que cuentan es verdad, existe, eso genera más conexión con el lector, con esa historia del momento, ¿no? Y eso hace que se identifique más. Y aprenda, porque claro, muchas veces no sabemos lo que nos ocurre. A veces, al leer alguna situación o algún caso de otra persona similar, podemos llegar a comprendernos mejor. Sí, Eso es así. Bueno, hay diferentes cuestiones que abordas en el libro. Te voy a decir algunos epígrafes. Por ejemplo, que este me llama mucho la atención. La monogamia es natural, la fidelidad no. Claro. Cuando digo natural, me refiero a que en la naturaleza existe, o sea, la naturaleza, entiendo, nosotros somos seres culturales, ¿vale? Si quitamos la cultura del medio y asumimos que somos unos primates, algunos pájaros, cuando los descendientes, cuando las crías son débiles, necesitan a ambos progenitores. Entonces, en estas especies se desarrolla la monogamia social, es decir, forman parejas estables. Un pájaro tiene que ir a buscar comida mientras el otro vigila el nido, porque si no, viene un pájaro mayor y se lo come. Los primates, o sea, en nuestra especie es monógama social, o sea, se necesita el padre para que la cría sobreviva. Entonces se desarrolla una especie de afecto, amor y tal. Pero no ves en ninguna especie animal fidelidad. O sea, forman parejas estables, pero todos, tanto machos como hembras, son infieles. Y es lo normal. Lo normal es ser monógamos, infieles y celosos. Esto es lo más natural, ¿vale? Es decir, querer formar un núcleo familiar, contribuir al cuidado de las crías, pero intentar tener más crías por ahí y intentar que tu pareja no lo haga, porque si lo hace, no cuidará bien a las tuyas. O sea, somos lo peor. Pero tanto nosotros, chicos como chicas, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, hablas del confinamiento, que eso es algo que nos afectó a todos los niveles. ¿De qué manera repercutió esos meses que estuvimos encerrados en la vida sexual de las parejas o de los solteros o de... De los solteros afectó más, porque de repente no tenían personas con las que relacionarse sexualmente, y incrementó bastante, sobre todo al principio del confinamiento, tanto la pornografía como el cibersexo. Después se vio que los niveles volvieron a un nivel prepandémico, es decir, que al principio sí, pero después se cansaron. Y de las parejas hubo algunos fenómenos interesantes, como que, por ejemplo, no sé, lo normal, si miras estadísticas, si tienen más relaciones sexuales en fin de semana que durante la semana. Durante el confinamiento fue más plana. Había más tiempo. Hubo las parejas que estaban bien avenidas y parejas jóvenes sí que tuvieron más relaciones sexuales, pero las que tenían pocas siguieron con pocas. No hubo tantísimo cambio, y lo interesante es que después del confinamiento se volvió a la vida tal y como era antes del confinamiento. Es decir,
y esto se ha visto en más cosas, que cuando estábamos confinados nos decían que todo iba a cambiar, Sí. que era un antes y un después, que el confinamiento, la pandemia del confinamiento iba a transformar el trabajo, las relaciones, la educación, y no ha cambiado. No. No. Entonces aquí en sexualidad se ve un poco lo mismo que en otros ámbitos. Es decir, yo me puse a explorarlo porque había científicos que lo exploraban, pero no te puedo decir titulares de casi el titular es que no nos cambió tanto. Ya, sí, no, al final, tanto como iba a cambiar las cosas y volvimos a los mismos patrones que teníamos Había una antes. cosa interesante en el confinamiento, que los clubs de intercambio de parejas estaban abiertos. ¿Ah, sí? Sí, esto es, mira, esto puede ser un titular, porque esto la gente no lo sabe, Ah, no tenía idea. pero no son bares. Cuando estaban prohibidos, cuando los bares no tenían licencia y tal y cual, ellos tienen una licencia tiene una licencia diferente que no aplicaba a los espacios cerrados que estaban, o sea, cuando era confinamiento estricto no, cuando estábamos Sí, pero todos cuando en casa, fue gradual pero la cuando fue apertura gradual, de... y hubo un momento donde los bares estaban cerrados pero los clubs de intercambio no, y la gente se juntaba a la furgoneta. En principio tenían que ir con mascarilla, pero imagínate después. Sí, claro, después los intercambios como que la mascarilla eso es... Ah, es curioso, no se sabía. muy curioso, No lo sabía. sí. Bueno, hay otro capítulo que también me parece muy interesante porque ahí hablas de un experimento muy curioso, es en el sexo en los bares. Ahí explicas un ejemplo de chicos a los Sí. que le ponen a chicas, pues, en fin, y me parece muy interesante. ¿Cómo funciona eso? Había ¿A cuál te refieres? Mira, me ¿Al de- refiero, por ejemplo, le ponen a unas chicas que están pues rellenitas y ellos tenían vale, hambre, vale. Sí. Y entonces me pareció que funciona, la mente funciona de una manera muy peculiar. Sí, mira, claro, que allí hay muchos estudios allí. Uno, que es este que ahora te comento, pero Sí. el mensaje principal es que nuestro estado interno condiciona qué nos gusta en cada momento. Es decir, por ejemplo, estando hambrientos, sentimos más atracción por chicas rellenitas que estando saciados. Igual que estando tristes, nos gusta un tipo de chica o de chico, y estando contentos otro. ¿Vale? O sea, ¿cómo estemos? ¿A ti cómo te gustan las chicas o los chicos? Y dices, pues así. No, es que no siempre te gustan así. Van cambiando, tu atracción va cambiando en función de cómo estés, y esto tiene mucha lógica, ¿no? Y bueno, este estudio en concreto, pues eso, pusieron varias perfiles de la misma mujer con diferentes, de más delgada a más rellenita, y dices, ¿cuál es lo ideal, no? Y estando los voluntarios que habían comido mucho preferían mujeres más delgadas, y los que estaban hambrientos más rellenitas. Pero pasa con un montón de cosas, es decir, que nos gustan los otros en función de cómo nos veamos a nosotros mismos. También había otro que dice, si tú vas a una fiesta a intentar ligar y ves que todos los de tu género, todos los chicos son como más jóvenes, más guapos, más tal, pues te fijarás en chicas menos atractivas. Tú mismo te nivelas, o sea, no, ¿vale? Y te autojustificarás diciendo que las muy atractivas seguro que no Son te más gustan superficiales. porque tal o lo que sea, y con los chicos lo mismo, ¿eh? En cambio, si llegas y resulta que tú eres de los más guapetones o guapetona, entonces irás a por el más guapo. Hay muchos estudios así. Bueno, hablas de muchas cosas interesantes en el libro. Una de las cuestiones que aborda también es la falta de deseo en las parejas. Siempre se ha dicho que la rutina, la monotonía, las preocupaciones destruían el amor, las relaciones en la pareja y demás. ¿Puede una pareja ser feliz sin sexo? Sí. O sea, eso, sí. O sea, una pareja, si los dos, si el deseo sexual desaparece en los dos, pueden tener una vida feliz sin sexo. Con sexo sería más feliz, ¿vale? Y estarían más unidos porque el sexo al final une a las personas, y el problema es cuando uno de los dos tiene más deseo que el otro, o cuando
quieren tener más deseo y no lo tienen. Ajá. Es decir, si tú, porque esto es verdad lo que has dicho, la rutina y tal y cual, es la tumba del deseo, del libido. Entonces, si tú eso te da igual, pues no pasa nada. Pero si tú tienes una edad donde todavía te sientes con energía para hacer cosas, todavía te sientes con ganas de... y dices, ay, el deseo me ha desaparecido, o nos ha desaparecido, y eso lo ves como me gustaría recuperarlo, entonces sí que es un problema y sí que puedes buscar estrategias para recuperar ese deseo. Y se puede recuperar rompiendo con la rutina o con juegos determinados, pero si los dos estáis en el mismo punto y os da igual, no hay ningún problema. Bueno, también están las personas que son asexuales, las que tienen cero atracción sexual, pero esas personas no quieren decir que no tengan relaciones o que no se masturben, quiere decir simplemente que no se sientan atraídas sexualmente por alguien. Exacto. Pero una persona puede ser, sentir atracción sexual por alguien y con el tiempo volverse asexual. No, los que se definen, o sea, puedes tener una fase asexual, sí. Vale. Puedes tener un momento y decirte, bueno, estoy asexual, es como decir, porque llevo una fase en que mi deseo ha desaparecido. Pero los que se definen como asexuales a nivel de orientación, es lo que dices tú, no es la pérdida de deseo, es la pérdida de atracción. Ellos no ven a nadie con quien les gustaría tener relaciones. Igual que alguien heterosexual ve personas de su otro género y cuando ve a alguien muy atractivo dice, mira, con este o esta sí que tendría relaciones, o alguien homosexual lo mismo, y a alguien bisexual pues le da igual el género. Ellos no ven a nadie de ningún género que digas, tendría relaciones. Les puede aparecer una especie de deseo espontáneo, como de inquietud, y masturbarse algunas veces, pero no tienen fantasías con otros. Vale. Lo hacen por su autoplacer y sí, es una orientación sexual. Vale. Ellos se definen, y ellos quieren que se definirse así, como una orientación sexual. Ajá. Has mencionado la palabra juegos y ahora que estamos en estos tiempos en los que están surgiendo muchísimos juguetes sexuales, tanto a hombre para la mujer, leo en tu libro algo que me pareció súper... dice, lo más curioso es que los juguetes sexuales nacieron como herramienta médica para curar la histeria. ¿A mí me has dejado ahí? Sí, esto... A ver, hay gente que dice que es un poco mito, pero la historia cuenta que a principios del siglo XX se asumía que las mujeres no se masturbaban. Esto de la masturbación era cosa de hombres. Entonces, había mujeres que tenían como ataques de histeria, que si no tenían pareja, los médicos decían que esto es por falta de sexo, esta histeria. Porque un hombre que de repente, si a un hombre le dejas, un hombre joven, sano, le dejas sin sexo un mes, pues también estará como histérico. Hacían esta analogía. Entonces, parte de la terapia era masturbar a las mujeres. Y para no hacerlo el doctor con sus manos, pues crearon instrumentos para que las mujeres tuvieran placer y orgasmos y curar la histeria. Esta historia se ha contado muchas veces, yo la reflejo en el libro. También hay algunas personas que dicen que no se sabe hasta qué punto es tan fiel de la realidad. Y eso me gustaría, porque las fuentes que utilicé sí que decían esto, pero después me llegó alguna otra teoría que querría profundizar más. Pero bueno. ¿Y en qué medida el yoga puede ayudar a las personas a mejorar su actividad sexual? En varias. Por ejemplo, el yoga tiene una capacidad de focalización muy importante. Entonces, si tú haces yoga puedes aprender a focalizar la atención en cualquier cosa, pero también en el placer. Luego los ejercicios de yoga pueden fortalecer el suelo pélvico
Y luego también esta capacidad de yoga como de meditar y de relajarte puede hacer que estés más relajada para el sexo. O sea que eso es a varios niveles. Vale. Bueno, estamos en el siglo XXI, la tecnología avanza cada vez más, ya tenemos inteligencia artificial, que la tenemos hasta en la sopa. Tú hablas en el libro de este tema y en Sí. algún momento dejas ahí caer como que podrá llegar el momento de tener sexo, no te estoy hablando con juguetes sexuales, sino con un robot. Sí, a ver, si es un robot muy, muy, muy realista y la interacción con él o ella es también muy realista, nos podría confundir hasta el punto de, obviamente sabríamos que son robots, pero igual sí que nos podríamos dejar llevar. Es decir, ahora con las muñecas o muñecos hinchables no tienen ninguna interacción. Ya. O sea, no te va a follar un trozo de plástico, ¿vale? Y luego se hicieron muñecas hiperrealistas que dices, hombre, el tacto parece de verdad, pero no se mueven Ni hablan. ni nada. Pero si esto cambia, habrá un porcentaje de personas que sí que dirán, bueno, lo pruebo y no todo el mundo, pero habrá gente que sí. Ya, imagino que sí. Bueno, hablando de probar y leyendo tu libro y conociendo tus experiencias que has compartido en algunas charlas, tú te has prestado a un montón de experimentos. Sí, científicos y no científicos. O sea, un poco por vivir en carne Sí. propia, pues lo que tú después quieres contar en el libro. Sí, claro, pero eso lo hacía en todos los libros. En el mundo de la ciencia, siempre que hay la posibilidad de participar en un experimento, yo participo, porque te acuerdas más, porque entiendes mejor el funcionamiento de la ciencia, ese experimento en sí. Y en sexualidad pues no fue una excepción, en temas de atracción, en temas de estuve bajo un escáner de resonancia magnética funcional, un escáner cerebral, sí, participé en varios estudios y luego también cuando empecé a visitar pues, clubs de sadomasoquismo, clubs de intercambio de parejas, sesiones tántricas, sesiones con fetichistas, grupos de personas que llaman sex positive, con gente de muchas diversidades, pues con la transexualidad, o sea, conocí de primera mano todos estos submundos de la sexualidad y para documentarme mejor para el libro, pero indirectamente también me afectaron a mi propia sexualidad, es decir, me hicieron ver que había cosas interesantes en todos ellos y que algunas cosas que yo pensaba que eran un poco bizarras bueno, son poco habituales, pero tienen su lógica y su gozo. Están muy bien. Pero también te ha hecho cambiar un poco la perspectiva desde que eres padre, ¿no? Porque tú hablas antes cuando aquel libro tenías una visión y ahora pues como tu situación personal ha cambiado. Claro, no, la visión es la misma. Lo que pasa es que no es lo mismo. No puedo meterme en clubes de intercambio de manera tan frecuente como antes, ¿sabes? Es decir, no puedes experimentar, o sea, estás, bueno, o sea, por varios motivos. Y uno sin duda es que los niños te requieren mucho tiempo, ¿vale? y mucha energía, ¿vale? Y yo cuando salió el primer libro de sex, yo no hablaba de mí porque digo, yo creo que se habla de los libros, no de mí. Pero yo en esa época, eso no lo explicaba. Cuando me preguntaban, yo era reacio a hablar de eso. Ahora no tanto porque ha pasado mucho tiempo, pero en esa época es que hice de todo. O sea, hice de todo con un montón de gente y que me quitan lo bailado. Bueno, ya como última pregunta, cuéntame ese proyecto teatral que creo que El proyecto teatral, esto nace. Yo soy muy amigo de Patri, psicóloga, desde hace tiempo, y un día hablando, ellos ya tenían una obra de teatro previa con un actor, Rafa Blanca, sobre la ansiedad, y me invitó a verla, y después yo le dije, oye, tendríamos que hacer algo parecido, pero con sexo. Le pareció una buena idea, y escribimos una obra de teatro de una pareja que pierde el deseo, y que hay varias escenas muy humorísticas,
donde se va recuperando ese deseo, se van adquiriendo conocimientos, se van atreviendo a probar cosas y con mucho humor, con algo de ciencia, con algo de picardía y está funcionando súper bien. Sí, sí, la gente no solo se lo pasa bien, sino que después de la obra tienen conversaciones. Dicen, a ver, esto que han dicho aquí, ¿qué? Bueno, siempre está interesante, está muy bien. Bueno, pero pues te dejo ya, muchas gracias por atenderme, muchas gracias por estar aquí en Sevilla. No, y gracias por preparar tantas preguntas y también y todo eso. Nada, un placer, un placer.